El siguiente es un programa de opinión que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Urbe 96.3 presenta Actualidad Informativa, el programa que te mantiene al tanto del acontecer nacional e internacional. Buenas tardes, bienvenidos al programa Actualidad Informativa por Urbe 96.3, la radio que se escucha y se ve. Hoy, en los controles nos acompaña Luis Querales, en la producción Angélica González e Isabela Peroso, en la dirección Lourdes Gutiérrez y en la locución María Cordero y Daniel García. Hola María, ¿cómo estás? Hola Daniel, bien, gracias a Dios. ¿Y a ti, cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Para nosotros es un gran placer darle la bienvenida a un joven oriundo de Ciudad Ojeda. Él es dirigente estudiantil de la Urbe, cursa el 10º trimestre de Derecho y actualmente pertenece al movimiento Voto Libre. Hablamos de Estefano Soler. Estefano, gracias por venir a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes, Daniel, María, y pues muy bien y complacido de recibir esta invitación el día de hoy, que nos trae en esta ventana abierta a expresar todas las propuestas que el día de hoy venimos a traer, no solamente desde Voto Libre, sino también desde el movimiento estudiantil de la Urbe. Estefano, ¿cómo definirías el movimiento estudiantil en Venezuela? El movimiento estudiantil, desde hace tanto tiempo en la historia, ha sido precursor de grandes gestas libertarias, que nos han llevado a no solamente al despertar de un pueblo, sino también al despertar de la conciencia de una nueva generación que se veía opacada en el 58, sin futuro, y que en un momento decidió despertar. Asimismo, hoy los estudiantes están despertando desde hace muchos años, incluso en el 2007, el año pasado, para no solamente decirle a un gobierno que ya está bueno, de enquistarse en el poder y de lamentablemente no generar soluciones para los venezolanos, sino dejarnos sin oportunidades, sino darle también un espacio de apertura a la democracia, según el conocimiento de cada estudiante, según todas las capacidades que vamos quizás aprendiendo en la universidad, y en medio de un mundo globalizado le queremos ofrecer a Venezuela. El día de hoy, sencillamente la apertura a estas oportunidades y a nuevas propuestas que la conlleven al desarrollo. Estefano, ¿existen discrepancias en los distintos movimientos estudiantiles de las diferentes universidades? Pues sí, hay disenso, porque creemos en la democracia, y es lo que estamos buscando en la Venezuela de hoy. Lamentablemente en un sector, una pequeña cúpula se ha enquistado, generando un caudillismo y líneas directas que no permiten pensar a los demás, que no permiten opinión en contrario y que no permiten un criterio distinto. Desde el movimiento estudiantil, las distintas caras, las distintas voces, es lo que enriquece nuestra esencia. Y por eso admitimos el disenso, admitimos las diferencias, porque en las diferencias es donde se plantea al final el consenso que nos llevará a las grandes soluciones. Si bien es cierto, el motor que te mueve es la democracia, ¿en un futuro te has planteado tomar un cargo político, como por ejemplo diputado, gobernador y quién sabe, presidente de la República? Si bien la política es el arte de hacer el bien, y todos los que estamos acá haciendo quizás política estudiantil o política de calle, tenemos aspiraciones, pienso que no es el momento para pensar en esas cosas. Pues no sabemos el día de mañana qué nos deparará la Venezuela que estamos viviendo. Estamos en el peor momento histórico del país y no es el momento para aspiraciones personales. Creo que es el momento más bien para darlo todo, y si bien estar en política es aspirar, de verdad a mí me trajo una circunstancia que no tiene nada que ver con aspiraciones, sino con la emergencia nacional que vivimos, una crisis humanitaria sin precedentes, donde a los venezolanos no nos queda otra cosa que o irnos del país a los que tienen recursos, o lamentablemente sufrir estos embates, estos duros golpes que nos da la crisis económica y que nos da la falta de seriedad de una cúpula política que no permite pensamiento distinto y que no permite el desarrollo del individuo. Es increíble ver cómo jóvenes como tú se están expresando por nuestro país. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes que se están yendo del país y están pensando en irse del país, cuando la circunstancia que los están obligando es la mala situación del país y no es una forma como de ir de vacaciones o simplemente a distraerse? No culpo para nada a aquellos que han tomado la decisión valiente de emigrar
afuera de Venezuela, afuera de nuestra casa, y de encontrarse pues en otros países buscando futuro, buscando las mil maneras de progresar. Pero yo no pienso que sea el momento de irse de Venezuela. Yo pienso que tenemos que ser suficientemente valientes como para ver las miles de oportunidades detrás de las crisis. Teníamos también una Venezuela muy acostumbrada al facilismo, y hoy, entre la austeridad, entre las dificultades, está saliendo una casta de venezolanos y una nueva generación muy valiente, muy preparada, que de verdad, más que irse del país, puede ayudar a construir esa nueva Venezuela. ¿Qué tenemos que hacer los que estamos disconformes? Buscar reconciliar el país y acabar con tantas divisiones que lamentablemente han hecho que nuestra casa se caiga, y comenzar de una vez por todas con un proyecto de ley, con un proyecto de país, con una propuesta de nación, a ejercer esos cambios y directrices que queremos los jóvenes para la Venezuela del futuro. Una Venezuela sin rojo ni azul, una Venezuela tricolor donde todos quepamos. El pasado viernes, tú y un grupo de estudiantes dieron declaraciones a los medios de comunicación invitando a la marcha convocada por Leopoldo López. Cuéntanos, ¿la marcha cumplió las expectativas que se vivió en esa marcha? Ese día, pues claro que se cumplieron nuestras expectativas, que es clamar libertad y que es desde la calle impulsar el voto para abrir los cerrojos de las cárceles de no solamente Leopoldo, sino de todos nuestros estudiantes y hermanos presos políticos. Estéfano, como estudiante de Derecho, queremos saber tu opinión con respecto a la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Justicia, quien dictó una sentencia de 13 años de cárcel a Leopoldo López. Esto me lo vas a responder al volver. Así que no se aparten de nuestra sintonía. Ya regresamos. No te apartes de Actualidad Informativa. Regresamos con Actualidad Informativa. Continuamos conversando con Estéfano Soler, dirigente estudiantil de la URBE, miembro del movimiento Voto Libre y estudiante del 10º trimestre de Derecho. Había quedado una pregunta al aire que era tu opinión con respecto a la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia de Leopoldo López. Primero, cabe destacar que en Venezuela el día de hoy no podemos contar en pleno con un Estado de Derecho. Lamentablemente, las decisiones tomadas y emanadas desde el órgano del Tribunal Supremo de Justicia no están siendo decisiones vinculadas a derecho. Como pudimos ver, la jueza Susana Barreiros y el veredicto final en el caso de Leopoldo López no obedece a otra cosa que a líneas políticas de un gobierno que solamente quiere tener un trofeo que está allí por pensar distinto, porque allí podemos ver el antagonismo con los verdugos de Basilda Acosta, asesinado también por pensar distinto, por los que asesinaron a Mónica Espir, fueron nada más 4 años, y el caso de Leopoldo López, que solamente por un discurso emitido y llamando a la paz, llamando al levantamiento de conciencia y al despertar social, al resolver desde la calle todos nuestros problemas, entonces es sentenciado a 13 años y 9 meses. Y aquí la diferencia, donde un discurso que es emanado desde el corazón de un liderazgo político que no busca otra cosa que el despertar de un pueblo, es juzgado peor que un asesinato que hasta ahora podemos considerar impune. Y es lo que pasa en la Venezuela de hoy, que por eso es que al ir a la Asamblea Nacional tenemos que llevar toda clase de reformas del sistema judicial para que toda esta impunidad y esa misma cúpula gobernativa que se ha enquistado y ha politizado las leyes, el derecho y ha politizado el Tribunal Supremo de Justicia cese de una vez por todas y se nombren nuevas autoridades que respeten, por supuesto, la Constitución y las demás normas venezolanas. Bajo tu opinión, ¿tú crees que la sentencia tomada a Leopoldo López va a impactar de manera positiva o negativa de cara a las elecciones del 6 de diciembre? El propósito de la sentencia dictada por el gobierno, porque no fue el Tribunal Supremo de Justicia, vemos el escape de la jueza Susana Barreiros, tipo película, cómo se escabulle del país evitando quizás las responsabilidades y dejando la conciencia en Venezuela para irse a otro lugar, porque sencillamente no era lo correcto. La intención del régimen era llevarnos a la calle a un enfrentamiento, ya que quizás Voluntad Popular, los estudiantes o cualquier otra organización llamase un levantamiento que provocase una revuelta y un enfrentamiento que conllevare a la consecuente suspensión de elecciones y de todo tipo de garantías. Pero, sin embargo,
ha sido positivo hasta ahora en la oposición porque hemos sabido mantener no solamente la oposición, sino la ciudadanía venezolana que está descontenta, ha sabido mantener cordura, sindéresis y ha visto en las elecciones la llave que abrirá el cerrojo de Leopoldo López y de todos los presos políticos, como lo dijimos anteriormente. Esto sirve para unificar más a la oposición y para ver que de una u otra manera, más allá de los criterios personales, es hora de dejar de ser una mera oposición y ser proposición. Llevar propuestas claras al país donde se acabe la impunidad, donde se acabe el reino de unos pocos en contra de tantos oprimidos y donde se acabe sobre todo tanta intolerancia y los venezolanos volvamos a reconciliarnos como esos hermanos que siempre hemos sido. Actualmente perteneces al voluntariado Voto Libre. ¿De qué trata este movimiento y cuál es su propósito? En vista del oscurantismo que se vive en la Venezuela de hoy, mucha gente quisiera actuar, tiene ideas, tiene propuestas, ha maquinado, pensado a lo largo de su vida, a lo largo de estos últimos 16 años, cómo salir de este desastre en el cual está sucumbida Venezuela. Mucha gente tiene ideas, pero no ha podido expresarlas, sencillamente porque el partidismo hoy en Venezuela vive una crisis profunda de participación ciudadana en la cual muchas personas no saben cómo participar porque no existe una conexión directa de las organizaciones políticas tradicionales hasta el ciudadano. No estoy criticando con esto a las organizaciones políticas, ni mucho menos, las cuales son necesarias para la democracia en Venezuela, pero lo que ocurre es que sí existe una desconexión entre ambos sectores. ¿Qué es Voto Libre? El punto en el cual todos los venezolanos, de cualquier índole, de cualquier clase social, profesionales, trabajadores, estudiantes, amas de casa, puedan venir hasta nosotros y no solamente ayudar en las elecciones, sino también traer su propuesta, porque estamos llevando propuestas legislativas hasta las candidaturas de la Asamblea Nacional para que toda vez que estén allí no solamente se encarguen de ocupar un puesto, sino que ese sea el espacio de debate para los venezolanos, para que de allí se generen soluciones prácticas y pragmáticas para la ciudadanía. Me llamó la atención una pancarta que decía: con voto en masa se acaba la trampa. ¿Crees que pese a la desconfianza que existe con el CNE, hay optimismo por parte del voluntariado de Voto Libre? Sí, eso se traduce en más juvenil si decimos que cuando el árbitro es chimbo se gana por goleada. ¿Qué queremos decir con esto? En la abstención es donde está el verdadero fraude. No está en las máquinas electrónicas, no está en la totalización, está en la abstención. ¿Qué quiero decir con esto? Que con las personas que se abstienen se crean toda clase de vicios, se habilitan, pueden habilitarse las máquinas, pueden crearse nuevas mesas electorales ficticias. Por ello es que estamos invitando nosotros a la participación masiva, y lo hemos visto aquí en el Zulia en el pasado, con las gobernaciones que se han ganado y con las elecciones épicas con las que muchos ciudadanos hemos gozado un punto de resistencia cívica y electoral a lo que es un régimen que cuenta con todos los recursos. ¿Por qué? Porque el voto ha sido masivo. Lo hemos visto también en las dos elecciones en las cuales se participó el año pasado, donde el descontento de las personas ante una medida arbitraria en contra del exalcalde Ceballos y en contra del exalcalde Escarano, pues la gente participó masivamente y los resultados fueron 70-30 y 80-20, porque nadie se abstuvo, porque la indignación y la injusticia de un sector llevó a la participación masiva de los venezolanos, en este caso de los tachirenses, de los valencianos, en nombre de la verdad. Estéfano, los micrófonos de Actualidad Informativa están a tu disposición para que hagas la invitación a la juventud venezolana para asistir a votar el 6 de diciembre. Bueno, y es hora de decirle a todos los que nos escuchan, a ti joven que estás allí, que tal vez piensas irte del país y que estás reflexionando triste porque no encuentras futuro. Nosotros no podemos acostumbrarnos a las situaciones de humillación y miseria que se nos imponen desde una cúpula muy pequeña y desde un sector minoritario. Los humanos, los venezolanos, ante las situaciones de opresión, tenemos que reaccionar. Y es el momento clave para que desde esta nueva generación nazca una unión nacional en la cual decidamos con nuestro voto darle un voto de confianza no solamente a los candidatos de la unidad, sino a Venezuela. Es hora de reaccionar, es hora de unirnos y es hora de que el día de hoy actuemos. Porque si no lo hacemos, lamentablemente 6 años después estaremos mirando el techo de nuestras casas y llorando y lamentándonos por no haber hecho nada y por haber dejado
perder la oportunidad de oro que se ha presentado para Venezuela. ¿Y qué decirle a nuestros hijos cuando nos pregunten qué hiciste por tu país? Por eso el momento clave nos inspira a nosotros, a los jóvenes, para que no hagamos la cola de la historia, sino para que seamos protagonistas del cambio. Entonces, vota este 6 de diciembre, vota libre y vota con conciencia. Estuvimos hablando con Estefano Soler, dirigente estudiantil de la URBE y miembro del movimiento Voto Libre. Amigos, esto fue Actualidad Informativa. Será hasta la próxima. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter y escucharnos por Urbe 96.3 FM. Hoy, en los controles nos acompañó Luis Querales, en la producción Angélica González, Isabela Peroso y Ana Urdaneta, en la dirección general Lourdes Gutiérrez, y quienes les hablaron, María Cordero y Daniel García. Hasta la próxima, se les quiere. Urbe 96.3 presentó Actualidad Informativa, el programa que te mantiene al tanto del acontecer nacional e internacional.